reclamos y polarización, el debate público sobre los sistemas de salud nacional y estatal se intensifica, se enfoca en la ineficiencia del servicio, en el talento o escasez de este, en hospitales, clínicas y consultorios, en el desabasto de medicinas, y a esto se agrega el que sí es necesario importar capital humano desde el exterior para subsanar carencias de salud de la población. De una cosa no hay duda, la pandemia de los últimos 2 años ha reposicionado las coordenadas de comprensión sobre la importancia del tema de la salud tanto a nivel personal como familiar y obliga a atenderla y entenderla sistémicamente. La polarización citada y su consecuente debate tiene como fuente un reclamo: atención médica de calidad, segura, eficaz, eficiente, equitativa, oportuna y centrada en el paciente. El debate implica otros elementos como los cambios que en el Sistema Nacional de Salud se han dado en los últimos años, desde que el actual gobierno decidió cancelar el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, para luego en algunas entidades pasar la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social al programa IMSS Bienestar. Del mismo modo, la polémica y las acciones involucran a la ausencia de un diagnóstico creíble de las reales necesidades de servicios médicos en el país y en los estados. Adicionalmente a esto, seguimos sin entender por qué el porcentaje de población sin acceso a los servicios de salud aumentó 12 puntos porcentuales, lo que significa que más de 36 millones de personas no tienen acceso a la salud, 15 millones más que en 2018, y el incremento del gasto privado de bolsillo produjo, como era de esperarse, un aumento en los gastos catastróficos por motivos de salud. Por si faltara, se sumó el punto de contratación de médicos cubanos, polémica en donde las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México se han pronunciado contra su anuncio por la supuesta carencia de médicos nacionales. De todo esto se deriva una realidad: lo que hace falta es un programa para garantizar la cobertura universal de toda nuestra población, en particular en los temas del primer nivel de atención, de la atención ambulatoria, de la medicina general. Nuestro sistema de salud público atraviesa por un momento muy crítico, acompañado además de una serie de amenazas a la salud de los mexicanos, y eso sin contar que la pandemia por COVID-19 aún no está erradicada en México ni en el mundo y amenazan otros. Buenos días, gracias por acompañarnos este sábado 4 de junio en réplica. Fernando Sandoval, buenos días. Muy buenos días. José Enríquez. ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy tenemos pues otro invitado de lujo, como es el compromiso con nuestra audiencia. Hoy tenemos al doctor Jesús Guadalupe Benavides Olivera. Él es un profesionista muy exitoso en Chihuahua en el área de la medicina. Ha sido director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, exdirector también del Hospital Central del Estado, exdirector de una clínica privada, un hospital muy importante que es el Christus Muguerza. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y es miembro del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Esto es lo más relevante del currículum del doctor. Tiene un currículum impresionante, ¿no? Bien, doctor, bienvenido. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy a sus órdenes. Gracias. El tema de hoy, como ya vieron en la cápsula, es el médico mexicano y las políticas públicas de salud. ¿Hacia dónde vamos? Interesante todo el jaloneo que hemos estado teniendo a nivel nacional sobre el tema de la política pública estatal. El presidente habla de que vamos a tener un sistema médico que ni Obama pudiera soñar, que estaremos a nivel de Dinamarca. La gobernadora ayer o antier señaló que vamos hacia una cobertura universal aquí en el estado de Chihuahua. ¿Qué opinión le da la manera en cómo se ha manejado la política pública a nivel nacional y estatal? Bueno, mire, la política pública en salud tiene su nacimiento más o menos en 1945. En cuanto empezó en los programas dirigidos a la atención de la salud poblacional, sobre todo de la gente con una derechohabencia específica o con algo que tuviera un sustento que le pudiera dar el acceso a la salud. Y ahí viene un modelo corporativo en que se veía la medicina pública dirigida hacia la gente que trabajaba con un salario, la gente asalariada, ¿verdad? Y nace el Seguro Social. Y la gente que tenía un apoyo federal o estatal, y nace el ISSSTE.
estamos hablando por ahí de los 70 ya estructurados como tal. Dejando por un lado fuera de esto a los que no tienen un recurso económico o a algunas personas que no tienen un salario específico y que no podían tener una entrada a la salud. Entonces nace el Seguro Popular por ahí del 2005 más o menos. Pudiéramos hablar de salud pública estructurada sin una gran apariencia de corporativismo, porque por corporativismo se lo da precisamente la presencia del IMSS, la presencia del ISSSTE, pero una medicina segregada, una medicina en la cual existen todavía cerca de 70 millones de mexicanos sin una seguridad social, en donde la población de México tiene acceso a algunos servicios de salud, pero no del todo cubiertos. La otra historia es antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia nos damos cuenta que existía ya una estructura en la que se iba disminuyendo esa brecha de gente que no tenía una seguridad social con el Seguro Popular, de tal manera que llegó un momento en que la cobertura de salud llegaba casi al 90% de la población mexicana. Viene la entrada del siguiente régimen federal y el primer cambio que se hizo fue eliminar al Seguro Popular en 2019 y crear el INSABI. Y ahí viene una debacle en la política pública, en gasto, en afiliación, en servicio. Llega el COVID, llega nuestra pandemia que realmente pues, nos puso en quinto lugar de muertes a nivel internacional. Uno de los mayores estadísticas de muerte de médicos y de personal de salud en los hospitales, y golpea otra vez a ese sistema de salud. La brecha se crece y estamos llegando precisamente a un sistema de los 70 millones. Es aspiracional, claro que es aspiracional, y es muy loable el decir quiero tener un servicio de salud digno, porque esa es una obligación de todos los gobiernos, pero es una obligación de cualquier persona. El acceso, no es una obligación, perdón, es un derecho de cualquier persona el tener acceso a la salud digna. La OMS así lo marca, la OPS así lo marca, y dice que debe de ser equitativa. Ahí es donde hablan de la universalidad, y yo creo que es donde el concepto que puede tener el señor presidente o que puede tener la gobernadora va hacia ese concepto de universalidad de la salud. Universidad de la salud habla de responsabilidad, equidad, atención, acceso, sobre todo a todos los servicios médicos en forma igualitaria. Mientras siga habiendo un modelo corporativista en donde la medicina privada entra y sustituye mucho de lo que no se puede dar, que no está dando el gobierno a la gente, que es la atención en salud, pues vamos a tener una brecha mayor para poder llegar a ese objetivo. La otra situación es, para poder llegar a aspirar a un sistema como Canadá, como Dinamarca, como Inglaterra, que son de los mejores sistemas de salud en el mundo, pues se tiene que incrementar el aporte del Producto Interno Bruto a la salud. En México se está aportando, antes de la pandemia se aportaba más o menos el 5% del PIB. Ahorita se está aportando el 1.8%. Dinamarca aporta 19 a 22%, Canadá el 18%, Inglaterra el 18%. En ese sentido, estimado doctor, tú aportas una serie de datos muy interesantes que nos llevan a quizás admitir que México, como país miembro de América Latina y del Caribe, forma parte de la región más desigual del planeta, no la más pobre. Quizás los africanos ahí nos dicen quítate porque ahí voy, pero sí somos parte de una región desigual, y esto lleva pues en términos ya de servicios médicos pues a una inequidad que tú la planteas muy bien. Entonces, entre INSABIs, entre seguros, ISSSTEs y demás, pues se hacen intentos, y el último intento ya así concreto, el penúltimo fue el INSABI, y hoy se plantea de parte del gobierno federal la unificación del INSABI y el IMSS
Parece ser que ya está establecido en 10 estados a través de la autonomía de las entidades para aceptar o no. Primero, pareciera que volvemos al mismo proceso centralizador. Hay algunas inquietudes. Sí. ¿Qué opinión te merece esa acción del gobierno federal? Y la otra es que pareciera que nuestro estado no lo va a aceptar. Esta decisión de nuestro gobierno estatal no llevaría a que esa universalización deseada se quedara ahí en stand-by. Bueno, a la primera pregunta, volver a esa unificación de servicios en dos instituciones técnicamente IMSS-ISSSTE es volver a 1970. Sí. Yo creo que debería estarse mirando a qué voy a hacer, qué es lo que sigue, hacia dónde voy en los siguientes 30 años, 50 años. Yo creo que la unificación con el IMSS tiene algunas aristas de ser positiva, pero tiene otras de no serlo. El hablar de gente asalariada y gente que no tiene un recurso específico o gente en pobreza, pues no nos habla de toda la población que no tiene un servicio médico, porque hay gente que tiene un recurso económico que lo genera, pero que no tiene un servicio médico. A ellos no los van a incorporar al IMSS. Ellos van a tener que mantenerse todavía en la brecha de cómo pagar un seguro de gastos médicos mayores o cómo tener un servicio médico. Se va a incorporar a los que tenían esa identidad nacional de pobreza con un recurso que ya no va a ser tripartita, sino va a ser federal. El Estado quedó fuera. Los informales no entrarían entonces. Algunos informales, yo creo que ahí entra la informalidad, sí. Pero hay informales que tienen capacidad económica y hay informales que no. Tú tomas una persona con informalidad y que tiene una empresa, pero que no está afiliado al Seguro Social, que no está afiliado a otra institución, y es informal, pero tiene dinero para pagar un seguro de gastos médicos mayores. Ofrecerle el Seguro Social es ofrecerle entrar a una población en la que tenemos que hacer, vean el IMSS de aquí. O sea, hay quejas diarias, hay demandas diarias, hay falta de atención, no hay infraestructura, no hay médicos, entre comillas, que yo creo que ahorita vamos a tocar el tema. Sí. Y la otra, el Estado quedó fuera en la administración pasada del INSABI. Se suponía que con la entrada de la nueva administración íbamos a ser incorporados al INSABI. El INSABI tiene un gasto público en salud mínimo, se los acabo de mencionar ahorita, andan en 1.8 a 2% máximo del PIB para gasto a ese nivel. La política que llevaba a generar servicios de salud habla de 3 rubros específicos en aportaciones a la salud para poder explicarnos que exista una atención ideal, que es la aportación propia de la gente que se inscribe al INSABI, que se supone que sería una aportación mínima o nula, la aportación federal específica de ahí y una aportación social dirigida a los impuestos o al PIB. Esas 3 aportaciones se fueron al suelo. El INSABI ahorita dejó una gran cantidad de patologías fuertes, sí, que se llamaban catastróficas, fuera del proceso de atención. ¿Qué hace el derechohabiente del INSABI? Que llega y te dicen de repente, oye, no te voy a pagar el medicamento del cáncer. Entonces, ¿qué haces? Págalo tú. Privatización. Claro. Sí, o empezamos a ver que el gasto que utiliza la persona que tiene una derechohabiencia, pues es un gasto público, medio maquillado, y un gasto privado que tengo que hacer. Si no, mi paciente no va a tener una atención ideal. Claro. Doctor, la información disponible muestra que en México, tanto médicos especialistas como generales, se refleja un déficit preocupante, considerando las recomendaciones internacionales. Sabemos también que hay una convocatoria actual para plazas de médicos en el país. ¿Cómo entender el aparente desinterés mostrado por los médicos en el proceso para cubrir las 13,000 vacantes que se abrió hace unos días? Y el tema, pues, también de la posible contratación de los médicos cubanos, ¿no?
500, ¿no creo? Sí, mira, aquí es una situación de matemáticas y yo creo que el que no sabe matemáticas no se da cuenta de la posición y de lo que está hablando, y me refiero a esto a lo siguiente. Hay 180 facultades y escuelas de medicina en el país. De ahí egresan 17,000, 18,000 médicos generales al año, ¿sí? Hay un examen para especialistas, que es el Examen Nacional de Residencias Médicas, el ENARM, en el que se presentan alrededor de 40,000 a 50,000 muchachos anualmente. Y de ahí se acaba de incrementar el número de plazas a nivel hospitalario, de 9,000 plazas a alrededor de 15 a 17,000 plazas para formar especialistas. Entonces, pues yo voy a tener 17,000 especialistas cada año egresando. ¿Dónde está el déficit de personal? ¿Dónde está el déficit de gente? ¿Dónde está la falta de médicos? Creo yo que son muchos factores. El primero es infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura hospitalaria? No contamos ni con el mínimo ideal de camas hospitalarias solicitado por la OCDE para los países latinoamericanos que estamos calificados en otro rubro, ¿verdad? Tú lo dijiste muy bien ahorita. O sea, es un área en la que nos parecemos muchos, pero no somos iguales. En México hay 0.5 camas por 1,000 habitantes. La solución es tener 1.5 a 2 camas. Entonces, es triplicar la capacidad hospitalaria. ¿Qué necesitamos? Hospitales, necesitamos espacios. ¿Dónde? Perdón. Entonces, más que médicos, necesitamos carpinteros, ¿no? Para que hagan las camas. Pues necesitamos gente, no nada más carpinteros, olvídate, necesitamos una gran cantidad de infraestructura. ¿A dónde van a mandar al especialista? Ejemplo, un oftalmólogo. ¿Faltan oftalmólogos? Sí, faltan oftalmólogos. ¿A dónde los mandamos? Vamos a mandarlo a Borigame, a la clínica de IMSS Oportunidades, o a la clínica de IMSS, ¿cómo se llama la nueva? Bueno, son IMSS, ¿no? Llegas a la clínica, es una clínica de 4 camitas, ¿sí? Con 1 o 2 consultorios y sin un aparato de oftalmología. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo ahí? Entonces, no hay infraestructura. 2, el dinero. En promedio, un especialista, si homologáramos todos los servicios de salud, gana 28,000 pesos al mes, ¿sí? En promedio. Sí tiene una base, pero a esa base le van a quitar arrimadijos, que es el aporte de ahorro, el Infonavit a los del IMSS, y total que su sueldo bruto le va a quedar en alrededor de 22,000 pesos. Lo mandamos a un área de inseguridad, ¿no? ¿Dónde quieren? Cualquier lugar de la sierra es inseguro ahorita. ¿Qué va a hacer el médico especialista si puede generar allá una atención primaria en salud, que es a lo que va? Porque a lo mejor de toda la población que puede estar ahí, que puede ser del área o dispersa, va a atender a un 10%. Le podemos seguir diciendo el miedo a los lugares. El último año hubo 2 muertes de médicos en servicio social, que es otra cosa inaceptable ya. El servicio social se inició en 1932 en una México postrevolucionario, en un México con muchas necesidades porque no había servicios de salud. Se crearon muchas áreas y el médico en servicio social se va a una comunidad marginada con un sueldo de 3,000 pesos. Ganan más los jóvenes formando México que un médico que ya está terminando. Entonces, de ahí yo acabo de saber de jóvenes que llegan, los secuestran 2-3 días, van y atienden el parto de la esposa del cacique del área, y si el niño nace bien, el pasante sigue vivo, y si no nace bien, pues quién sabe, lo regresa. Son múltiples factores. Volviendo al tema de equidad, digamos, fiscal, ahora sí voy a combinar 2 temas. Tenemos, por ejemplo, que Veracruz, que tiene el doble
el doble de habitantes que el estado de Chihuahua, tiene una recaudación de impuestos sobre nómina mucho menor, pero creo que a la mitad del estado de Chihuahua. Pero eso yo siempre lo he traducido también con el pago de impuestos que van a la atención médica, ¿no? Chihuahua es uno de los primeros lugares en formalidad de México. ¿Qué tanto afecta la informalidad a proporcionar estos servicios de médicos universales? Fíjate que la informalidad yo pienso que no afecta mucho, porque en realidad no aporta ni ha aportado nunca al pago o al recurso específico de impuestos. O sea, de ahí no sacas ni el 2.9%. La informalidad siempre va a utilizar la medicina privada. Es increíble, ¿eh? Hace unos días me tocó operar un paciente. Se operó en una muy buena clínica. No voy a decir dónde, pero ustedes saben, ¿sí? Con un muy buen cirujano, ¿verdad? Su cirugía costó alrededor de 70,000 pesos. La persona tiene trabaja, pues, porque no es él es el dueño, es primo, hermano de la dueña de unas tanichitos que venden macetas que están en varios lugares aquí en la ciudad. Ellos venden macetas, no hacen otra cosa. Él no necesitó ir al INSABI, no necesitó ir al Seguro Popular, no necesitó ir al IMSS, no necesitó ir al ISSSTE. Fregados los que tienen un sueldo y que tienen que depender del IMSS, depender del ISSSTE, depender del Seguro Popular. Entonces, yo siento que la informalidad no te da, no pesa en realidad en la atención en salud. Si toda esa lana, si todo ese dinero ahora sí vamos a hacerlos que todos los informales paguen impuestos, que si ustedes dicen que yo lo dije, lo voy a negar, pero si lo hacen, pues claro que vamos a tener más recursos en salud. Entonces, yo creo que... Pero es parte del esquema de privatización, ¿no? Sí. Ahora, volviendo a los cubanos, 500 médicos cubanos para un déficit de 13,000 lugares. Pues echen la estadística. ¿Cuántos lugares van a ocupar? Yo no sé si sean buenos, no sé si sean médicos, no sé si sean especialistas, pero hacemos mucho énfasis en que ¿por qué tienen que venir médicos cubanos si hay médicos mexicanos? Sí, es cierto, tenemos que buscar que el médico mexicano ocupe esos lugares, mejoremos sus condiciones de infraestructura, mejoremos las condiciones de pago, mejoremos las condiciones en general, súrtale los medicamentos, o sea, hay miles de cosas alrededor para que el médico mexicano asista. En ese sentido, y qué bueno que lo tocas, pues pareciera que nuestro sistema de salud se asemeja a un nudo gordiano, ¿no? Que nadie lo podemos desatar, pero pues se tendrán que buscar soluciones. Y una de las aristas ahí fuertes es el asunto de las medicinas. Sí. Vemos a nuestro estimado doctor Alcocer, que 1,000,000 de piezas y que respaldado por funcionarios e instituciones, pero en la práctica pues también vemos que el bolsillo de la gente, informales o no informales, pues se agrava porque la gente de pensiones civiles, del IMSS, del ISSSTE no encuentra y pues tiene que ir a comprarlas. ¿Qué hay de fondo en este desabasto de medicinas? Yo creo que aquí hay un fondo fuerte. Antes de la pandemia y cuando entra el INSABI, sí, y lo actual. Todo sistema formal en México es corruptible. Todo. Es una nación que yo creo que nació con cierto gen en que nos lleva a tener una corrupción dirigida. La corrupción en las áreas de venta de medicamentos siempre ha existido, y siempre ha existido, si quieres el moche o lo que fuera, con las empresas farmacéuticas. Eso es de siempre. El Seguro Popular nos dio la oportunidad de darnos cuenta que había una cobertura y se compraban mucho medicamento. Y había ¿qué quieres? Una alerta de corrupción. Llega el INSABI y lo primero que hace es que le pega a todas las farmacéuticas mexicanas. Quita contratos,
deja de surtir medicamentos, hasta que se pueda hacer una licitación formal o distinta sin ese dejo de corrupción. Llega la pandemia, se acaban los productos, no hay quien los produzca, los voy a comprar en la India, los voy a comprar en China. De aquí a que lleguen, de aquí a que los tengamos, empieza el desabasto. Apenas ahorita empezó a haber ya algo de abasto de medicamentos, pero pues esto es un secreto a voces, no hay medicamentos, y el medicamento que hay es de mala calidad. La verdad, hay empresas mexicanas muy responsables que sí, a lo mejor se vieron en ese ola de corrupción o en esos moches o pagos por fuera, pero que pueden seguir siendo estructura de fortaleza para México. Okay, gracias. El ser médico cuesta muchos años, esfuerzo, asistencia a hospitales, años de servicio social, etcétera. ¿Estamos, doctor, frente a un colapso del sistema de salud del país? ¿O ves un futuro promisorio, una esperanza para los profesionales, los profesionistas que están preparándose en las universidades que tú comentabas en México? ¿Qué sigue para ellos? Mira, yo pienso que sí debe haber una luz en el futuro, ¿verdad? Yo siento que el poder evaluar al sistema de salud de una forma muy responsable nos tiene que llevar a reconocer que es un sistema de salud que por todos lados hay parches y hay cosas que se deben de mejorar. No hay un plan establecido de salud en el INSABI que te pueda decir mi proyecto de salud es a 25 años, cosa que ustedes citan en el Seguro Popular. Yo siento que siempre va a haber necesidad de médicos. Siempre va a haber necesidad, la población sigue creciendo, la pirámide poblacional se está modificando, las enfermedades crónico-degenerativas se vuelven globales y crecen. Entonces el área de creación de especialistas y de médicos va a seguirse necesitando. Actualmente tenemos 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes. Hay países de Latinoamérica que tienen 6 médicos por 1,000 habitantes. Hay países como Dinamarca que tiene 12 médicos por 1,000 habitantes, generales. Ahí cambian las especialidades, pero a nivel general yo creo que la atención se tiene que seguir viendo en ese futuro de qué hacer por los médicos. Las facultades de escuelas de medicina están creando ahorita médicos que llegan como si fuera una especie de propedéutico de la medicina, porque el médico general ya no puede ejercer mucho como médico general. Tiene que hacer una especialidad que la medicina general la volvieron medicina familiar o medicina integrada, y luego de ahí ya poderse no, ya es una especialidad. Se especializa en médico general, pero ahora es médico familiar. Y para poder ejercer tiene que ser médico familiar. Le dedico otros años a eso, alrededor de 17 años de estudio, hay gente que hasta 24 en la medicina. Entonces yo pienso que es una obligación del Estado darse cuenta que hay que crear infraestructura. Cuando yo recuerdo mucho, y fue en el sexenio del exgobernador Duarte, se prometió la creación de un hospital universitario. Ya andábamos ahí, yo estaba director de la facultad, y precisamente el incremento de alumnos que entraron a la facultad, que fue criticado y al mismo tiempo a nosotros nos sirvió para darnos y evaluar muy bien qué es lo que queríamos hacer con el médico que egresara, se incrementa porque había una promesa de una infraestructura. Iba a ser un hospital de primer nivel y con alrededor de 200 a 400 camas. Estaba todavía esa visión. Estamos hablando de un monstruo de hospital. ¿Qué pasó? No se creó. Viene el impacto, viene el golpe a nivel hospitalario, salen los jóvenes y se saturan las plazas de hospitales para estos jóvenes. Se saturan para el internado y empezamos a crear gente que iba a la residencia, porque sí iba a la residencia, incrementando ese número de médicos que son 60,000, 50,000 médicos los que presentan al año el examen nacional de residencia y alrededor de 17 los que se quedan. Entonces quedan ahí todavía 23, 33,000 médicos volando, que los agarran las farmacias, que los agarran. Entonces sí necesitamos infraestructura. Yo creo que la clave va a estar en la infraestructura para la atención del derechohabiente
y para poder tener donde nuestros médicos ejercen. Estamos llegando al final ya. Fernando, una conclusión, 1 minuto o menos. Sí, no, bueno, sí me llama la atención en este proceso, vuelvo a la inequidad. Como que hay 2 bloques, un sistema de medicina pública que no encuentra salida, no encuentra solución, y un sistema de medicina privada pues que está en lo que es el mercado. Sí. Y ahí sí, pues esa contradicción, pues no sé, a lo mejor profundiza más esta inequidad. Así es. Pepe. Pues muy relevantes aseveraciones que hace el doctor con mucha claridad. Me quedo sorprendido de ese concepto de privatización que yo creo que no nos hemos dado cuenta que sí, el gasto de medicina es más allá del 2% del PIB, porque lo estamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Aún y cuando tengamos el servicio médico, optamos por otras alternativas. Creo yo que si seguimos haciendo más de lo mismo, o peor aún, si empezamos a hacer cosas que hicimos en el pasado, esto va a fallar. Yo creo que es hora de poner un alto y replantear la política pública de salud del país, ¿no? Doctor Jesús Benavides. Decía Julio Freck hace, ¿qué fue? En noviembre del año pasado, decía acerca de este futuro de la medicina en México, y él hablaba específicamente de la equidad, y decía así: la universalidad de la medicina es distinta a lo que se busca como en el mal concepto de privatización. La universalidad de la medicina es equidad en la atención de los servicios de salud, que toda la población tenga la misma atención y que todos los pobladores de México tengan no nada más la misma atención, tengan un servicio de calidad ideal y dirigido, personalizado. Se llama medicina personalizada, se llama atención personalizada. Con eso, si la visión fuera llegar a una institución o una Secretaría de Salud Pública que pudiera ofrecerle al mexicano esa universalidad, se acaba el concepto de privatización, se acaba el concepto de inequidad. No lo tenemos. Yo creo que hay mucho que hacer, hay gente muy capaz, todo lo aspiracional es bueno creer que podemos ser como Dinamarca. Es bueno creer que vamos a tener un seguro aquí en el estado, un servicio de salud que abarque a todos. Vamos a ver nuestras instituciones estatales cómo están, pensiones cayéndose por la falta de recursos. El IMSS no tiene estructura, el ISSSTE menos tiene estructura. El hospital militar, que en otros lados tiene hospitales gigantes, aquí es un hospitalito. O sea, hay que pensar todavía mucho más allá en las necesidades para cumplir con esa equidad y ser solidario con la gente. Atención personalizada en salud se llama. Muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.